Hola, ¿qué tal? Bueno, muy bienvenidos a la clase de hoy, al tema de hoy que nos toca hablar y es nutrientes esenciales. ¿Y qué son los nutrientes esenciales? Bueno, son todas aquellas sustancias que el organismo humano necesita recibir a través del medio externo porque no puede sintetizarlo por sí mismo. Es la materia prima que construye al organismo y que somos absolutamente responsables de brindársela, ¿no? Y de que esa materia prima o de que esos nutrientes esenciales sean de la mejor calidad posible. El tema de hoy es un tema muy importante. ¿Y por qué? Porque hoy el humano dispone al alcance de su mano mucha comida, mucho producto comestible que sí es apto para comer, pero no tiene nutrientes esenciales, no tiene materia prima. Por lo tanto, y ante esa posibilidad, es muy importante que cada uno de ustedes pueda reconocer cuáles son los alimentos o cuáles son los grupos de alimentos que sí van a aportarles nutrientes esenciales y en base a los cuales necesitamos armar nuestro plato de comida. Porque hoy por hoy hay productos comestibles que podemos ver en cualquier supermercado o en cualquier lugar donde se venda comida, que lejos de aportar materia prima o de aportar nutrientes esenciales, lo que hacen cuando los consumimos es desvitalizarnos, robarnos nutrientes esenciales. Por lo tanto, estamos abordando un tema que no es menor, ¿sí? Bien, vamos a comenzar con el desarrollo. ¿Cuáles son estos nutrientes esenciales? ¿Cuáles son estas sustancias que necesitamos día a día aportarle a nuestro organismo para que pueda conservar sus estructuras, renovarlas, cuidar, restaurar el medio interno, la salud? ¿Cuáles son? Bueno, primero el oxígeno, luego el agua y después entramos al terreno de los nutrientes. Quiero contarles que los nutrientes se dividen en macronutrientes y en micronutrientes. ¿Y de qué depende esta división? Bueno, de la cantidad que necesitamos al día. El cuerpo humano necesita mucho macronutriente al día, mucha cantidad, varios gramos de proteína, de grasa y algunos pequeños gramos de carbohidratos. Y por otro lado, necesitamos sí incluir diariamente y no porque necesitemos menos cantidad es menos importante, pero llamamos micronutrientes a las vitaminas y a los minerales. Con muy poquitos miligramos de estos micronutrientes, el organismo humano ya se abastece de lo que necesita, ¿sí? Esa es la diferencia. Entre macronutrientes necesitamos mucha cantidad, micronutrientes necesitamos poca cantidad. Hablemos primero del oxígeno, ¿sí? La vida humana puede sostenerse pocos minutos sin este nutriente esencial que es el oxígeno. Por supuesto que todos sabemos que lo obtenemos gracias a la respiración, ¿no? Y el oxígeno se distribuye adentro del organismo gracias a la hemoglobina, ¿sí? Que es una proteína encargada de trasladar el oxígeno y que requiere para poder cumplir su función de hierro, ¿sí? De un micronutriente mineral. Por lo tanto, ahora van a ver que hay una enorme interrelación entre todo esto que estamos hablando. ¿Sí? Sin proteínas, por ejemplo, y sin minerales no podemos trasladar oxígeno. Por lo tanto, todos los nutrientes esenciales son de relevante importancia para el organismo humano. Respecto del oxígeno, ¿por qué se los menciono? Porque la forma o la forma en la que incorporamos el oxígeno a nuestro organismo, o sea, el cómo, la respiración, es muy importante. Hoy por hoy, cualquier persona que esté interesada en esto puede buscar técnicas de respiración, puede buscar formas que enseñen a optimizar esta incorporación de oxígeno que hacemos al organismo a través de la respiración. Lo que yo sí quiero mencionarles es que si ustedes observan a un bebé, ¿no? Desde que nace hasta aproximadamente los 2 años de edad, van a ver que la forma que tienen los bebés de respirar es llevando el aire y el oxígeno contenido en el aire a la zona abdominal, ¿sí?
los niños tienen una respiración abdominal o visceral baja. En cambio, a medida que vamos creciendo y nos vamos estresando y vamos volviendo cada vez menos conscientes de nuestro organismo, empezamos a tener más una respiración alta o torácica, más corta, menos efectiva. Entonces, trabajar en todo esto, entender la importancia de en cada inspiración llevar todo el aire a la zona abdominal y luego eliminarlo haciendo una pequeña presión, esa forma de respirar es la ideal, ¿sí? Es la que buscamos empezar a implementar, tratando de ser cada vez más conscientes de nuestra respiración, porque esta forma de llevar el oxígeno a la parte abdominal, a la zona en donde está el ombligo, hace que nosotros podamos ejercitar nuestros músculos del centro del cuerpo, o lo que hoy llamamos el core. Y no solamente eso, sino también en cada inspiración y exhalación estamos masajeando nuestros órganos digestivos, nuestros órganos abdominales, y eso los mantiene en una posición correcta, ¿sí? Por lo tanto, es extremadamente importante no solamente incluir oxígeno, que ya lo hacemos involuntariamente en cada respiración, sino que aprender cómo podemos mejorar esto, ¿no? Porque también, bueno, ayuda a todo lo que es la gestión de nuestro estrés diario y natural. Bien, el segundo nutriente muy importante es el agua, el líquido, ¿sí? Hay una enorme cantidad de funciones, es otro nutriente vital, importante. El humano puede sostener, podríamos decir, algunas horas una vida sin incorporar agua. Es un nutriente esencial. Perdemos la vida sin la correcta hidratación y sin el correcto balance de líquidos. Más allá de las funciones que tiene el agua en el organismo, que son un montón, quiero decirles que es muy importante que nos hidratemos correctamente. ¿Y por qué? Porque a veces solemos sentir ansiedad o hambre cuando en realidad el problema que tenemos es que estamos mal hidratados. La recomendación de agua al día ronda entre los 30 y los 35 mililitros por kilogramo de peso actual al día, ¿sí? Eso es un cálculo que todos debemos hacer y debemos asegurarnos de consumir la suficiente cantidad de líquidos. Y a la par de todo esto, quiero comentarles algo que muchas veces desconocemos. Y es que para que el agua o los líquidos puedan moverse libremente en el organismo, pasando de un compartimiento al otro, por ejemplo, de la sangre a los tejidos, de los tejidos al interior de la célula y luego al exterior, y para que el agua pueda cumplir todas sus funciones, ¿no? De disolvente, de eliminar residuos, de filtración y todas esas cuestiones, el agua requiere tener una cierta cantidad de electrolitos, ¿no? De minerales, de cloro, de sodio, de potasio, de magnesio. Si no, el agua no se puede mover dentro del cuerpo con total libertad. Por eso cuando nos quitan la sal de la alimentación, el cloruro de sodio, nos hacen un daño enorme. Y fíjense la lógica de esto, cuando uno tiene una contingencia de salud y necesitan hospitalizarlo, internarlo e hidratarlo o equilibrar su organismo, lo primero que le ponen en la vía endovenosa es suero, no agua, líquido con minerales, ¿sí? Si nos ponen agua en el medio interno de las venas, nos matan. Por lo tanto, fíjense qué importantes son las sales en la alimentación y por qué, y ese es el motivo por el cual muchas veces necesitamos incluir sales en nuestros líquidos también, ¿sí? No es nada descabellado. Cada vez que, por ejemplo, realizamos actividad física o estamos sometidos a unas temperaturas extremas o extremadamente altas y perdemos líquido, también perdemos minerales y eso es necesario recuperarlos. Fíjense que no estamos hablando acá solamente de agua y otra vez mencionamos la interrelación que hay entre todos los nutrientes esenciales. Abordados el oxígeno y el agua, vamos a pasar ahora sí a los macronutrientes. El primer macronutriente relevante para la salud humana son las proteínas.
¿Y por qué? Bueno, porque se acuerdan que hablamos que las proteínas son cadenas de aminoácidos. Cada aminoácido es un eslabón que compone a la proteína. Dentro de esos aminoácidos hay algunos que el organismo humano puede sintetizar por sí mismo, pero hay otros que son esenciales, que sí o sí necesitamos incluirlos a través de la alimentación y que para eso nos abastecemos de proteínas completas con todos los aminoácidos que el organismo no puede sintetizar, y esas son las proteínas de origen animal: los huevos, las carnes, los lácteos, los quesos, las vísceras. ¿Sí? Por eso es tan importante que en todas nuestras comidas pongamos, aunque sea un poquito, de proteína de alto valor biológico, para asegurarnos de estar dándole al organismo en dosis óptimas, ¿sí? Toda la proteína que el cuerpo necesita para sintetizar estructura, para sintetizar hormonas, para transportar nutrientes de un lugar a otro, y una infinita cantidad de funciones que tienen las proteínas adentro del organismo humano. Recuerden que nosotros, a partir del consumo de aminoácidos adecuado, podemos sintetizar absolutamente todas las proteínas que el cuerpo necesite para cumplir sus diferentes o diversas funciones. Estamos hablando de un nutriente que al organismo, una vez que lo ingerimos a través de los alimentos, lo hace sentir seguro, lo hace sentir satisfecho, ¿sí? Las proteínas tienen un valor de saciedad muy importante. El organismo humano, cuando en una comida recibe proteína, siente que recibió lo que necesitaba. Por lo tanto, nuestros sensores de hambre se empiezan a regular, ¿sí? El hambre y la saciedad, ese mecanismo que tiene un equilibrio tan sutil, se ve muy beneficiado por el aporte de proteínas. Por otro lado, otro de los nutrientes, de los macronutrientes esenciales, son las grasas. Las grasas fueron demonizadas durante muchísimos años por la nutrición, porque pensábamos o creíamos que las grasas engordaban o nos tapaban las arterias. Todos esos estudios fueron financiados por la industria del azúcar, lamentablemente, ¿no? Para la salud humana, porque empeoraron muchísimo la calidad de nuestra salud durante muchos años. Por suerte, estos mitos ya se están derribando. Hoy sabemos que el consumo de grasa es extremadamente necesario por las funciones vitales que tiene la grasa en nuestra salud y en el organismo humano. Cada una de nuestras células está cubierta por una membrana lipídica o grasa, por lo tanto, fundamental si queremos sintetizar tejido nuevo. Y acá les quiero contar algo que es muy importante. Si nosotros abastecemos a nuestro organismo con nutrientes esenciales de calidad, con materia prima de calidad, con alimentación real, le estamos dando la posibilidad al organismo de regenerarse, de restaurarse. Cada una de nuestras células, cada uno de nuestros órganos, cada tejido se encuentra en constante cambio y renovación. Por lo tanto, cuando nosotros consumimos nutrientes esenciales y materia prima de calidad, le estamos permitiendo al organismo regenerarse y restaurarse, ¿no? Sintetizar nuevas células, nuevos tejidos, nuevos órganos. Es extremadamente valioso lo que estamos propiciando cuando comemos comida de calidad. Volviendo al tema de las grasas también son un combustible óptimo para el organismo, ¿sí? No solamente son importantes para sintetizar tejido, sino también son una fuente de energía muy importante, muy relevante para el organismo humano. Ustedes piensen que nosotros podemos formar grasa a partir de otras sustancias. Por ejemplo, el exceso en el consumo de proteínas o el exceso en el consumo de carbohidratos, el organismo lo transforma en grasa, gracias a un órgano que es fundamental en este proceso, en esta síntesis de grasa, que es el hígado. Por lo tanto, cuando aumentamos de peso, ¿sí? Aumentamos nuestro porcentaje de grasas. Todo lo que comemos de más, sea cual sea el macronutriente, lo transformamos en grasa, porque es el único de los macronutrientes que podemos
depositar. Y esto tiene un sentido muy lógico, absolutamente biológico, y tiene que ver con nuestra evolución. Si hay algo que al ser humano le permite habitar hoy la Tierra, es esta posibilidad que tiene el cuerpo humano de guardar grasa, porque guarda combustible, porque en la grasa también guarda vitaminas, ¿cierto? Guarda vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K. Las grasas nos permiten ir adquiriendo energía en los periodos de escasez de alimentos, ¿no? El ser humano durante mucho tiempo pasó periodos, por ejemplo, los inviernos, ¿no? En los que no podía acceder a mucha cantidad de alimentos y para eso lo que hacía el cuerpo humano es utilizar grasas como fuente de energía. Hoy por hoy, en la actualidad, cuando hacemos o implementamos algunos periodos de ayuno o de reposo digestivo, lo que hacemos al organismo es invitar a que recuerde ese proceso de utilizar grasa como fuente de energía, porque para nosotros es una cuestión muy natural que la modernidad nos llevó a olvidar con esa recomendación absurda de comer muchas veces al día, del desayuno, la colación, el almuerzo. Bueno, eso propició al organismo a que se olvide de ir a buscar grasa reservada en los tejidos y poder usarla como fuente de energía. Eso nos mantiene sanos, eso nos permite tener flexibilidad metabólica. Por lo tanto, sí que las grasas son un nutriente extremadamente valioso que también nos ayuda a poder regular nuestro hambre y nuestra saciedad. El organismo se siente muy satisfecho cuando le damos grasa, ¿sí? Se siente tranquilo, se siente relajado. Lo que nosotros tenemos que saber es cuáles son las grasas buenas para nuestra salud y cuáles son las que necesitamos evitar. Aunque sea un tema que ya hayamos abordado muchísimas veces, es importante que sepan que necesitamos evitar los aceites que provienen de las semillas, porque en su proceso de extracción se desnaturalizan sus ácidos grasos y terminan siendo muy agresivos, muy oxidantes para nuestro organismo, por lo tanto los evitamos. Y también las grasas que se sintetizan a partir de esos aceites, ¿no? Como las margarinas o la vegetalina, los aceites solidificados en base a semilla. Todo eso nos oxida, nos inflama, genera en el organismo mucho desequilibrio. Por lo tanto, por eso los evitamos, ¿sí? Y esto es una decisión realmente muy importante para la salud y otro de los motivos para dejar de lado los ultraprocesados y los productos comestibles a los cuales podríamos llegar a comprar, ¿no? En los supermercados, porque lamentablemente estos aceites de baja calidad son los más económicos y son los que utiliza la industria para hacer cualquier tipo de producto, como por ejemplo panes, pizzas, galletitas, discos de empanada, discos de tartas, tortillitas, ultra congelados, ¿no? Todo lo que son papas congeladas o croquetas o milanesas de soja. Todas esas cuestiones lamentablemente están contaminadas con grasas de muy baja calidad. Por otro lado, conseguimos grasas de buena calidad nutricional en todos los alimentos que tienen proteínas de origen animal, como los huevos, las carnes, los lácteos, los quesos, y también tenemos grasas de buena calidad de fuentes vegetales, ¿sí? Como las aceitunas, el aceite de oliva extra virgen, el coco, las nueces, las almendras, los frutos secos, las semillas, las paltas. En el cacao también tenemos grasas de buena calidad. Bien, un repasito que nunca viene mal. Y por otro lado, el tercer macronutriente son los carbohidratos. Acá les cuento una pequeña historia, cuando yo estudié en la facultad nos decían que los carbohidratos son extremadamente importantes para el humano porque a partir de ahí obtienen su energía, ¿no? Nosotros, casi ninguna de nuestras estructuras está hecha en base a carbohidratos y además de todo eso, podemos sintetizar carbohidratos a partir de otros nutrientes, por ejemplo, las proteínas. Por lo tanto, hoy sabemos que los carbohidratos no son nutrientes esenciales, ¿sí? Pero no puedo no mencionárselos en esta clase. Ahora, volvemos a ordenarlos
a modo de semáforo según la cantidad de carbohidratos o azúcares que cada uno de estos alimentos contienen. Dentro de este grupo de los alimentos que aportan carbohidratos al organismo, tenemos los cereales, los granos, ¿no? Todos los cereales, todas las legumbres, los vegetales feculentos, los vegetales en general, las frutas, ¿sí? Fíjense que hay muchos alimentos que aportan carbohidratos. Los de buena calidad son los vegetales y las frutas. ¿Y por qué les digo de buena calidad? Porque también tienen micronutrientes, ¿no? También hay algo de vitaminas y algo de minerales que pueden ser beneficiosos para el organismo y algunas otras sustancias antioxidantes también. Dentro de lo que son los cereales y las legumbres, lo que aportan al organismo son cantidades relevantes de azúcar y cantidades irrelevantes de micronutrientes, por eso en el plan no los estamos teniendo en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los alimentos que aportan poca cantidad de carbohidratos? Los que acá les anoto son básicamente vegetales. Desde el punto de vista nutricional, antes se los clasificaba como vegetales A. ¿Por qué? Porque tienen aproximadamente 3 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de alimento, lo cual es una cantidad muy baja. Y sí, muchos de estos alimentos, por ejemplo, las coles, los brócolis, o sea, las crucíferas, tienen sustancias antioxidantes que son muy beneficiosas para el organismo. Por otro lado, acá les escribo cuáles son los alimentos que aportan moderadas cantidad de carbohidratos. En ese caso ya pasamos a los vegetales que tienen un poquito más de sabor dulce, como la cebolla, la zanahoria o las remolachas, y las frutas pequeñitas o bayas, que son las que tienen mayor cantidad de nutrientes, de vitamina C, por ejemplo, de antioxidantes, ¿no? De polifenoles, todos esos colores que tienen las bayas son sustancias muy beneficiosas para el organismo humano y también tienen poca cantidad de azúcares o carbohidratos. Y por otro lado, y ya acá en rojo, teniendo más cuidado las personas que tienen que subsanar o arreglar su salud metabólica o su equilibrio, ponemos los alimentos que más cantidad de azúcar o carbohidratos tienen. No quiere decir que sean malos, ¿sí? Hay determinadas personas que sí los necesitan un poco más. Por ejemplo, aquellos niños que estén creciendo y desarrollándose o tengan una actividad física muy intensa, muy ardua. También podemos poner en esta categoría a los deportistas, sí, que entrenan muchas horas por día, deportistas de elite. Hay gente que entrena 5, 6, 7 horas al día y por supuesto en ese caso sus reservas de grasa no van a ser suficiente fuente de energía y van a necesitar incluir este tipo de alimentos también para poder cumplir con sus requerimientos. Una vez abordados los macronutrientes, pasamos a los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Dentro de este grupo, las funciones que tienen en el organismo son infinitas, ¿sí? Cada una de estas vitaminas, cada una de estas 13 vitaminas que ustedes ven, tiene miles de funciones adentro del cuerpo humano que a la vez se interrelacionan unas con otras. Por ejemplo, la vitamina B12 no puede hacer absolutamente nada sin vitamina B1, B2 y B3 y así sucesivamente. Todas estas vitaminas son esenciales, el cuerpo no puede sintetizarlas, necesita incluirlas a través de la alimentación, ¿sí? Las primeras, la A, la D, la E y la K, son vitaminas que sí o sí requieren del consumo de grasa para poder asimilarse, ¿sí? Si yo tomo vitamina A, por ejemplo, pero no consumo ningún alimento alto en grasa con ella, no la voy a poder asimilar. Por lo tanto, fíjense también qué importante es incluir grasas en nuestras comidas, ¿no? Sin ellas no podemos absorbir ciertas vitaminas. En cambio, las otras 9 vitaminas se absorben a través de un medio líquido, ¿sí? Por lo tanto, son muy importantes. Todas son fundamentales. No hay una que sea mejor que la otra. Sí que cumplen diferentes funciones. Y lo mismo pasa con los minerales, ¿sí? Los minerales son esenciales. Todos estos necesitamos incluirlos en la alimentación y se interrelacionan con los macronutrientes y con las vitaminas. Todo esto no es para que nos volvamos locos, sino es para que entendamos cuán importante es
incluir alimentos reales, ¿sí? Incluir carnes, incluir huevos, incluir proteínas de origen animal, ¿sí? Incluir grasas de calidad. Sin esa alimentación diaria, el organismo se desvitaliza, pierde funciones, se apaga, se empieza a enfermar, ¿sí? Todo esto es extremadamente importante. Y quiero contarles que cada una de estas vitaminas se fueron descubriendo porque la gente se enfermaba, ¿sí? Entonces, cuando empezaban a investigar los médicos y los científicos a ver por qué tal o cual enfermedad, se daban cuenta que faltaban algunos nutrientes en la alimentación. Tal fue el caso de la vitamina C, por ejemplo, y con todas pasó exactamente lo mismo. Nosotros sabemos, hoy por hoy, cuando un nutricionista se forma o un médico se forma, que la Organización Mundial de la Salud nos da la dosis diaria recomendada en inglés o IDR, es la traducción en castellano, pero sabemos que lo que la recomendación dice es lo mínimo que el cuerpo humano necesita para no enfermarse. En equivalencia podríamos hablar del salario mínimo, ¿sí? El salario mínimo que todos los países publican habla de la menor cantidad de dinero necesaria para poder adquirir bienes que son fundamentales para el humano, como por ejemplo la alimentación. Pero el salario mínimo está lejos de ser lo óptimo, ¿no? Está lejos. Nadie aspira a poder cumplir con el salario mínimo. Y lo mismo pasa con las vitaminas, ¿sí? Vitaminas y minerales, las recomendaciones siempre son bajas. Siempre es lo mínimo para no enfermarme, pero lo mínimo para no enfermarme no es lo óptimo, ¿sí? Entonces, a veces y en algunas ocasiones y en algunos procesos patológicos en los que necesitamos mejorar nuestra salud o restaurarla o revertir ciertos problemas, la suplementación es esencial. ¿Sí? O hay etapas biológicas, por ejemplo, el embarazo, la lactancia, en los que está extremadamente recomendado suplementarnos, o sea, tomar vitaminas y minerales con la alimentación. Eh, no podemos subestimar esto y más hoy, en este momento en el que lamentablemente los suelos están cada vez más desvitalizados. Hoy sabemos que los vegetales y las frutas que consumimos tienen muchísima menor cantidad de vitaminas que las que tenían hace, por ejemplo, 50 años atrás. Vamos a ser esperanzadores, sabemos que el organismo puede adaptarse a todo. Hoy por hoy y comiendo bien es bastante difícil que una persona se muera, ¿no? por una carencia de vitaminas o mineral. Pero lamentablemente todavía tenemos que saber más de 8.000 millones de personas que no pueden cubrir, ¿no? sus requerimientos de macronutrientes o de micronutrientes en todo el mundo. Entonces, sigue siendo un problema serio, pero lo que nos compete a nosotros en este plan y en este video del día de hoy es: elijan alimentos reales para poner en sus platos, para asegurarnos de estar cubriendo con todos estos nutrientes que necesitamos incluir a través de la alimentación. Gracias.